Dios les bendiga, mis amados hermanos, donde quiera que usted se encuentre, que el Señor le guarde, le bendiga y le esté prosperando abundantemente. Le saludo al servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Se encuentran ya los hermanos aquí, la hermana Zayan Yamilet, el hermano Ángel Alberto Tique Torres, la hermana Sandy Lisbeth y nuestro hermano Alexis Jiménez. Amén. También se encuentra el hermano Farid Eliú. Nuestra hermana Olga Lidia nos va a saludar y al mismo tiempo nos dirige la oración y nos dice qué es lo que vamos a estar estudiando hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos da de poder reunirnos nuevamente para estudiar su palabra, para tener el discipulado. Amén. Ya la semana pasada terminamos lo que fue la enseñanza del Antiguo Testamento. Hoy vamos a iniciar con el Nuevo Testamento, que es el tema número 2. Si usted tiene su material, es la página 19. Amén. Así que le invitamos que nos acompañe, tenga su Biblia, amén, su lapicero, su libreta para hacer anotaciones, y si llegara a surgir preguntas, pues lo puede anotar también, hermanos, para que podamos contestar. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo, que este momento sea de bendición. Amén. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Gracias por nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Padre, te ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, para que podamos comprender y entender la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Dirige la vida de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos que sea con nuestros hermanos allá en sus hogares, que puedan tener la señal, el internet, Dios mío, para poder conectarse, y también sus vidas sean bendecidas y edificadas por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar pues esta siguiente lección que tenemos en el discipulado. Es el tema del Nuevo Testamento. Así que vamos a estar comenzando con lo siguiente, hermanos. El Nuevo Testamento, ahí en el material que ustedes tienen, hermanos, dice que comprende o contiene 27 libros, pero son 27 libros inspirados. Amén. Inspirados, ¿qué significa? Que fueron guiados los santos hombres de Dios para escribir la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fueron escritos después de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Entonces, el Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos. Sí, ayúdenos ahí con los micrófonos a la hermana Sandy. Necesito que agarren el micrófono. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, exactamente. También incluye los hechos de los apóstoles, que es la historia de los primeros tiempos del cristianismo. Se le llama Hechos a ese libro, pero podría llamarse Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos bien. Y luego están las epístolas o las cartas de Pablo y de otros autores. Entre esos autores se encuentra no solamente Pablo, sino también se encuentra el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, Judas, pero no Judas Iscariote, sino Judas, otro discípulo.
Y luego se encuentra también el Apocalipsis. Amén. El Apocalipsis también se llama libro de revelaciones, ya que la palabra Apocalipsis, hermanos, significa revelación. Amén. Entonces aquí tenemos pues esas cuatro secciones en las que se divide el Nuevo Testamento. ¿Ok? Algunos libros identificados como epístolas, en particular la epístola a los hebreos, hermanos, son en realidad tratados teológicos. Esa epístola a los hebreos es una epístola interesante porque habla en contra del judaísmo y también, ¿por qué no decirlo? Hasta para este tiempo nos sirve para entender, hermanos, que el evangelio es mucho más poderoso que el judaísmo, el adventismo y otros tipos de ismos. Así que, hermanos, el Nuevo Testamento consta de 27 documentos escritos entre el año 50 y el 150 después de Cristo. Amén. Entonces, ubiquemos el Nuevo Testamento que fue escrito entre el año 50 y el año 150 después de Cristo. Prácticamente 100 años para que se desarrollara, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Vamos entonces a entrar a lo siguiente. Fíjense que la Biblia da testimonio, hermanos, de lo siguiente. Los apóstoles reclamaron que se les atribuyera a sus enseñanzas escritas y orales la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Y ya vimos, ¿verdad?, la importancia del Antiguo Testamento. Cuánta, ¿cómo decirlo?, cuánta autoridad tiene el Antiguo Testamento, hermanos. Y imagínense que los apóstoles en la Biblia, pues, vamos a ver los contextos bíblicos, reclamaron que sus enseñanzas estaban al mismo nivel del Antiguo Testamento. Y recuerden que el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos, la Biblia de los hebreos, la Biblia de los israelitas, el Antiguo Testamento. Ahora los apóstoles pues hacen no solamente un reclamo, ellos levantan la mano y dicen: nosotros también hablamos, ¿verdad? Nuestros escritos y nuestra enseñanza a nivel oral tiene la misma autoridad que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, veamos 1 Corintios capítulo 2, verso 7, como dice esta versión. Vamos a verlo. Yo tengo la versión, las dos versiones, la traducción de la Reina Valera y tengo la traducción de la traducción lenguaje actual, así que me ayudan ahí buscando en otra versión, ¿verdad? Dice la 1 Corintios 2:7, fíjense cómo dicen los apóstoles: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que ellos hablaban misterios también. Dice: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ellos están atribuyéndose, ¿verdad?, que hablaron sabiduría oculta, misterios de parte de Dios. Vamos a ver si alguien tiene en otra versión, porque acá en la traducción lenguaje actual, aunque no la tengo acá en la diapositiva, pero en la traducción lenguaje actual dice: nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Y no lo hacen con soberbia. Ellos están seguros de que lo que ellos hablaron venía de Dios. Dice: ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos
para que podamos compartir su gloria. Si hay alguna versión, adelante, mi hermano. Aquí yo tengo la Nueva Biblia al día. Dice, más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces, los que antes eran discípulos, ahora ya son apóstoles. Ahora ya tienen un ministerio y ahora saben que Dios habla por medio de ellos sabiduría, habla por medio de ellos misterio, habla por medio de ellos sabiduría oculta. Amén. Vamos entonces a ver el verso 8. Dice que esa sabiduría, ese misterio, esa sabiduría oculta, dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. O sea, aquí están hablando los apóstoles que, hermanos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no tuvieron ese nivel de revelación que ellos alcanzaron. Aunque fueron, ¿cómo se llama? Vituperados, fueron burlados incluso, o tenidos en poco. Hermanos, ellos alcanzaron sabiduría mucho más que la que tenían los escribas y los fariseos, porque dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, esos príncipes se refiere a los líderes del pueblo de Israel, que no conocieron esa sabiduría, porque dice que si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor, se hubieran convertido. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 2, 9 y verso 10. Dice, antes bien, como está escrito, ayúdanos, hermana Olga Lidia, a leer verso 9 y verso 10. Amén. Nos dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La traducción lenguaje actual, hermanos, dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Entonces, los apóstoles, hermanos, están diciendo pues que lo que ellos hablaban y que fue escrito y que se transmitió también vía oral, hermano, fue revelada por el Espíritu Santo. Eso dice el verso 10, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra versión, hermanos? ¿Cómo pueden hablar con confianza? ¿Alguna pregunta? Hermano Alex, hermano. ¿No? ¿Está bien? Hermano. Ok. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, verso 11 y verso 12 y el verso 3. Amén. Nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí en el verso 13, con toda claridad dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos. O sea, y lo que quiere decir, según la traducción lenguaje actual, es
cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una evidencia de que los discípulos, que antes eran, ¿verdad?, discípulos, ahora son apóstoles. En este caso estamos hablando del apóstol Pablo, quien lo que él hablaba y lo que él enseñaba, lo que se escribió en las epístolas paulinas, está al nivel de las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios también. Por eso existe pues el Nuevo Testamento. Estamos viendo pues las evidencias internas en las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 2:13, vamos a ver qué nos dice acá. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire cómo recibía la gente la palabra de Dios, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice, además siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Eso es tremendo, hermano. Es algo precioso ver cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, pues, hermanos, aceptaba la palabra que daban los apóstoles, hermanos, como palabra de Dios. Amén. Claro, en ese tiempo no había nada más que el Antiguo Testamento y se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. En la actualidad, pregunto, hermanos, es una pregunta para nosotros. Si un apóstol comenzara a decir, Dios me reveló y me habló y me dijo esto y me dijo aquello, pero no está en la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué creer, porque todo debe estar dentro de la palabra de Dios. Hoy estábamos viendo o escuchando pues un video. Es un poco triste, ¿verdad? Lamentable que todavía haya gente que se deja llevar por cosas así. Una mujer que un pastor le había dicho, fíjate que el Señor me reveló que mi mujer va a morir y que tú vas a ser la próxima esposa mía. Y la otra le creyó. Entonces hay cosas que nosotros debemos tener bien abierto nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque si aquello no viene de la palabra de Dios, hermanos, no tenemos por qué recibirla, aunque la hable el archirrequete recontra apóstol. Amén. Entonces nosotros, con todo respeto, nosotros respetamos a nuestro apóstol y creemos, y él predica la palabra de Dios. Pero hay mucha gente pues que a veces, hermanos, se cree, vamos a decir, más que lo que la Biblia ya dice, y empiezan a enseñar cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, O hablan por su propia cuenta, o sea, de lo que ellos piensan o a su conveniencia. fíjate que aquí en 1 Tesalonicenses 2:13, en la traducción lenguaje actual, dice, y es verdad, dice, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Entonces, hermanos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis, ¿quién lo escribió, hermanos? Si saben, si no saben, como dice el apóstol, si no saben, yo les platico eso. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. No escuché. El apóstol Juan. Eso está. Póngamele un punto, por favor. Póngale una estrellita, como dijo como Nael, que llega con su estrellita. Mire cómo dice, hermano, Apocalipsis 1:3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, acá en Apocalipsis 1:3 dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan y lo obedezcan. O sea, no solamente hay que escucharlo, no solamente hay que leerlo, hay que escucharlo y hay que obedecerlo. ¿Ok? Pero ¿cuál? El mensaje que está en Apocalipsis. Pero si ese libro lo escribió Juan, ¿qué está diciendo entonces Juan? ¿Qué está diciendo? Que esa palabra que escribió ahí no era de él. Incluso ahí mismo, creo, ayúdenme a buscar el Apocalipsis capítulo 1, pero el verso, a ver, entre el verso 2, donde dice que esa revelación viene del Padre al Hijo y el Hijo al... ¿Sí? Pásale. Y el Hijo se lo reveló, se lo pasó al ángel y el ángel ¿sí? A ver. Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo. Mire bien, la revelación que Dios hizo a Jesucristo. ¿Cómo viene la revelación bajando? Del Padre al Hijo. ¿Y después? Para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. ¿A quién le iba a mostrar? A sus siervos. ¿A los siervos de quién? A los siervos de Cristo. ¿Y luego? Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Entonces Jesucristo se lo dio a su ángel. ¿Y el ángel a quién? A Juan. A Juan. ¿Y luego? El cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Y Jesucristo. más adelante dice que Juan se lo dio a conocer ¿a quiénes? A los pastores de las iglesias. Y los pastores de las iglesias, a la iglesia. Porque cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, está hablándole a los pastores. Amén. Porque un ángel, hermanos, en la Biblia es un pastor. ¿Estamos de acuerdo? A la hecha, y si hay angelito negro, entonces... Un mensajero. Ok. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermanos, que los apóstoles ordenaron que sus epístolas... ¿Sí? Vamos a ver que los apóstoles ordenaron que sus epístolas, que las epístolas no eran las esposas de los apóstoles, sino las epístolas eran las cartas, ¿verdad?, que habían escrito los apóstoles. Dice, ordenaron que sus epístolas se leyeran públicamente y que fueran intercambiadas entre las iglesias. Tremendo, O sea, que se la mandaban, por ejemplo, a la iglesia de Cristo de Cunduacán, a Viva la Familia, y ya que la leían o que la copiaban, tal vez, pásensela a los hermanos de Libertad. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, verso 27. Aquí yo no tengo otra versión, así que me van a ayudar. Primera de Tesalonicenses 5:27. Dice acá, os encargo solemnemente por el Señor, dice el apóstol Pablo, que se lea esta carta a todos los hermanos. ¿Cuál carta? La carta a los tesalonicenses. A ver, pásenle la Biblia, digo, el micrófono. Traducción lenguaje actual. Con la autoridad que me da el Señor Jesús, les encargo que lean esta carta a todos los de la iglesia. Entonces, esa carta tenía que ser leída a todos los de la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna otra versión tiene por ahí? No, es la misma. Vamos entonces a Colosenses capítulo 4, verso 16. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, y estamos viendo cómo es que si un judío nos dijera, ¿por qué ustedes creen en la carta o en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas de los apóstoles? ¿Por qué creen en eso? Si esa no es escritura de Dios.
Colosenses 4:16 dice, hermana Olga Lidia. Amén. Nos dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Laodicea. Esta carta de los tesalonicenses tenían que llevársela a la iglesia de la Odisea, que esa iglesia de la Odisea está en Apocalipsis, porque no hay una carta, no hay una epístola escrita a la Laodicea, a los de la Laodicea, los de la Odisea. Entonces, hermanos, quiere decir que esta carta tenía que llevársela a los hermanos de laodicenses. Miren. Y la carta que tenían los de la Odisea tenían que llevársela a los tesalonicenses. Intercambiarla. ¿Ya leíste esa? Sí. Bueno, ahora pásamelo, te vamos a dar esta nosotros. Un cambalache, sí, pues. Se cambiaban esas cartas. Ahora, no hay, en el canon, dentro del el Nuevo Testamento, no está la carta a los de la Odisea. No hay carta a la Odisea como tal. Sí, pues no hay, o no la han encontrado. Como Colosenses. Ajá. Ok, pero aquí hay testimonio interno en la Biblia. Le llamamos testimonio interno porque está dentro, en la palabra del Señor. Ahora, Colosenses 4:17, hermana Olga Lidia. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Fíjense que esa palabra también iba dirigida no solamente al pastor, a la iglesia, sino también a personas o a individuos. En este caso, a Arquipo. Ahora, segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mire bien, hermanos, aquí que la doctrina que ellos habían aprendido, ¿de qué modo la habían aprendido? De acuerdo a ese texto. Díganme. En cartas ¿Por palabra? O sea, de forma oral. escritas. O por carta. O de forma escrita. Esas eran las dos formas como la doctrina corría en la iglesia del principio. Amén. Pero aquí hay testimonio. Adelante. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, aferrados a la enseñanza que les transmitimos tanto en persona como por carta. Ok, estamos bien. Bueno, segunda de Pedro capítulo 1, verso 15. Vamos a leer qué nos dice hermana Olga Lidia. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces está hablando el apóstol Pedro. Ahora está hablando Pedro. ¿A qué partida se refiere? Tal vez a la partida de la iglesia, ¿verdad? Irse a otro lugar, o tal vez su partida de esta tierra. Pero dice, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que él les había escrito. De la doctrina que les había enseñado. Entonces, hermanos, los apóstoles pidieron que esas enseñanzas fueran aquí, pues creo que por aquí lo tenemos, ¿verdad? Leen. Amén. Los apóstoles ordenaron que sus epístolas se leyeran públicamente y que fueran intercambiadas entre las iglesias. Ok, entonces, aquí pues, Pedro, verso 16, veamos, segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas.
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mire qué tremendo. ¿Alguien puede leer esa versión? Segunda de Pedro 1 dice en otra versión, porque dice siguiendo fábulas artificiosas. Esta es la traducción lenguaje actual. Dice, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Entonces, ¿qué estaban hablando? Porque dice la Biblia que los apóstoles no hablaban cosas que ellos no habían visto, sino cosas que ellos habían experimentado. Ellos habían sido testigos, ¿verdad?, de la manifestación del Señor. Incluso Pedro, Juan, ¿y cuál era el otro? Eran 3 los que subían con él allá al monte de la transfiguración. Creo que era Pedro, Andrés y Juan, que subieron y vieron al Señor cuando se transformó o se transfiguró, y sus vestiduras resplandecían como el sol. Y dice que apareció al lado de él Elías y Moisés. Ahora, ¿cómo es que sabían ellos que era Moisés y cómo sabían que era Elías? Tal vez el Señor les dijo, ¿verdad? En ese momento la revelación, la atmósfera de la revelación, ¿verdad? O también el Señor les ha de haber dicho. Sí, no lo dijiste. Bueno, entonces, veamos entonces, avancemos entonces, hermano. De esa manera, dice, era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida a la del Antiguo Testamento y que el canon de la fe hasta aquel entonces se agrandara. Ahora no nada más serían, ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? A ver si nos acordamos. Ahí la hermana Sandy que anota. No, son más. Son 39. Ok. 39. Ok. Entonces veamos cómo el canon de la fe se agranda, ¿verdad? Y entonces viene ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento mismo nos permite señalar el inicio de estas adiciones, o sea, cómo se fue sumando estos libros. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, y vamos a ver verso 2. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bien, ahora veamos esto, hermano. Que aquí el apóstol Pedro dice, esta es la segunda carta que le escribo. Amén. Y él está tratando de despertar el entendimiento limpio de aquellas personas, pero dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas. Pero dice, por los santos profetas. ¿Cuáles son esos? El Antiguo Testamento. Pero ahora dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, ¿dado por quién? ¿Por quiénes? Por vuestros apóstoles. Entonces los mandamientos del Señor y del Salvador son dados por los apóstoles. Amén. Entonces, hermanos, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16, veamos cómo, mire, el contexto de este texto, hermano Alex, hermano Ángel, hermana Sandy, está, si pudiéramos leer el verso 15, por favor, ahí, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y verso 16, nada más puse el verso 16, pero veamos, hermanos, cómo, de qué está hablando aquí el apóstol Pedro. Mire que el apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo. A ver, vamos a leer.
Amén. El verso 15. 15 nos dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo. ¿Quién escribió aquí? Pedro. Y ahora, ¿y por qué está hablando de Pablo? A ver qué dice del apóstol Pablo en el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí voy a pedirle que me ayuden con alguna otra versión que sea una traducción, ¿verdad? Porque está diciendo el apóstol Pedro que casi todas las epístolas del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender. Para empezar, qué humildad de Pedro decir que Pablo escribía cosas muy profundas, ¿verdad? Y aparte la autoridad que tiene, dice, los indoctos e inconstantes tuercen esa enseñanza, como también las otras escrituras, el Antiguo Testamento, pero lo hacen para su propia perdición. Veamos qué dice hermana Sandra. ¿La 16 nada más? Sí, el verso 15 y 16 está bien. En la lenguaje actual. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó. Fíjense, lo que dice esa versión, fue Dios mismo el que le explicó a Pablo. Y haciendo un pequeño paréntesis, la Santa Cena, ¿no? Nosotros hemos leído muchas veces 1 Corintios, ¿qué? 11, 23, por ahí, 25. Pero dice que esas cosas Él las recibió directamente del Señor. O sea, no se las reveló nadie más, no se la enseñaron los discípulos. No se la enseñaron los apóstoles, exacto. No, la Santa Cena se la reveló el Señor Jesucristo. Porque yo recibí, dice, lo que también os he enseñado de parte del Señor, que la noche que el Señor, y empieza a hablar acerca de la Santa Cena. ¿Qué dice luego el verso 16? En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Dios y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. A ver, otra vez. A ver, otra vez. En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Ok, entonces hermanos, esto es importante que lo leamos. Vamos entonces a pasar un libro. Vamos a ver en qué parte vamos ahí del material. Vamos a pedirle a la hermana Olga que nos... Ok, vamos acá en el tercer párrafo. A ver, la hermana nos lee, por favor. Amén. Un libro tenía derecho a figurar dentro del canon cuando los apóstoles habían ratificado su transmisión a la iglesia, y porque el libro había sido escrito por uno de ellos o estaba cubierto por su autoridad. Primer punto era la doctrina apostólica. Hay pruebas que a lo largo de los siglos 1 y 3 y tercero se fueron reuniendo bajo este principio los libros del Nuevo Testamento. No obstante, por diversas razones, la formación del conjunto fue haciéndose lentamente. Ok, entonces, ¿cómo es que estos libros tenían ese derecho de figurar dentro del Nuevo Testamento? Primero, los apóstoles tenían que darle el visto bueno, ¿verdad? Por eso dice que tenían que ser ratificados, lo revisaban. Y luego decían, bueno,
Este sí. Y porque resulta, hermano, que dice que había sido ratificado porque habían sido transmitidos a la iglesia. Y también porque el libro había sido escrito por alguno de ellos. ¿Verdad? Un libro, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿Están seguros? Sí, a ver, checamos. Y checaban y pues sí, esa epístola la escribió Pablo. Ah, pues pasa. O si no, o si esa epístola estaba cubierta por su autoridad. Si el libro estaba por su autoridad, por ejemplo, Lucas. Lucas, hermano, era un doctor. Lucas escribió Lucas y escribió Hechos. Entonces, ellos avalaban aquello que tenía 3 puntos, 3 aspectos. Primero, que se había transmitido a las iglesias. Segundo, que había sido escrito por uno de ellos. Tercero, que estaba cubierto por la autoridad de ellos. Amén. O sea que el que lo había escrito estaba bajo la cobertura apostólica. Entonces, eso se volvía doctrina apostólica. Amén. Entonces, esa formación del Nuevo Testamento se fue dando lentamente, dice aquí al final. ¿Ok? Por eso tardó 100 años. ¿Sí? Fue del año 50 al 150. Amén. Ok. Vamos entonces a pasar a lo siguiente, hermana Lidia. Al principio, algunas iglesias solamente reconocieron la autenticidad de ciertos libros. No fue hasta que el conjunto de creyentes del Imperio Romano tomó conciencia de su unidad que se admitió universalmente la totalidad de los libros reconocidos como apostólicos. No se reconocieron así de un jalón al principio, ¿verdad? Algunos solamente fueron reconocidos. Pero luego ya cuando el Imperio Romano dice que tomó conciencia de su unidad, entonces ya el Nuevo Testamento fue siendo reconocido en su totalidad. ¿Sí? Ok. ¿Cómo eran reconocidos? Como apostólicos. Entonces, veamos la doctrina de los apóstoles, hermana Relí. Amén. La doctrina de los apóstoles era la norma de la fe. ¿Eso qué significa? Que esa era la regla, la doctrina, la enseñanza, no debían salirse de ahí. ¿Sí? Luego, Eran sus epístolas las que se leían en el culto público. ok. A principios del siglo II se les llamaba sin reservas las escrituras. Ok. O sea que ya para el siglo II, hermanos, ya también, ¿se acuerdan que cuando leemos en la Biblia que los hermanos de Berea iban a las escrituras? Ahí, en ese momento, en ese tiempo, todavía no había Nuevo Testamento. ¿A dónde iban entonces ellos? Al Antiguo Testamento. Pero ya para el siglo II, el siglo II estamos hablando del año 200 para arriba. No, del año 100 para arriba. Del año 100 para arriba. Se le llamaba sin reserva las escrituras. Ya se le ponía al nivel del Antiguo Testamento. Entonces, veamos. Se admitieron los escritos de Marcos y de Lucas porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y Pablo. Miren, entonces vemos pues ahí que Marcos y Lucas entraron en el canon porque Pedro y Pablo le dieron la autorización. ¿Ok? Entonces, veamos lo que dice adelante, hermano. Para esa época los 4 evangelios habían sido recibidos por todos. Hablando del siglo II, ¿no? Ajá. En tanto que según segunda de Pedro 3:16, los lectores de esta epístola
ya conocían una colección de las epístolas de Pablo. Ya para entonces se empleaban los términos para designar las escrituras, evangelios y apóstoles. Ok. Entonces, los 4 evangelios ya habían sido recibidos por todos. Pero aquí hay algo, dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice que los lectores de esta epístola ya conocían una colección de las epístolas de Pablo. A ver, vamos, pues lo acabamos de leer hace rato, ¿verdad? Entonces, ya para entonces se empleaban los términos. ¿Cuáles términos se empleaban? Evangelios y apóstoles. Ok, ya llevamos 46 minutos, vamos a ver si nos da el tiempo. ¿Cómo se decidió qué libros se incluirían, hermano? ¿Sí? ¿Cómo se decidió? Oh, ok, o lo dejamos ese para el próximo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten, hermanos, allá? Sí, vamos entonces. Dice, hermana Olga Lidia, adelante. Igual entendí con él. Ok. ¿Cómo se decidió qué libros incluir? No fue Pedro ni ningún apóstol quien decidió, porque ya pues ellos habían muerto. Así es. Cuando la iglesia tomó la decisión final de cuáles libros incluir en el canon, fue una decisión respaldada por la tradición oral de las diferentes iglesias. Entonces, ya aquí, hermanos, no fue pues Pablo, Pedro, Juan, porque ya ellos ya estaban, ¿verdad? Ya no estaban ahí. Ahora, con la mayoría de los libros no fue complicado porque estaban en la lista de libros no controversiales para incluir, o en la lista de libros heréticos que nunca se iban a incluir. ¿Ok? Heréticos tiene que ver con herejes. Sí, que tenían enseñanzas Herejes. herejes. Una enseñanza herética es una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios. Algo que se enseña que no va de acuerdo con las Sagradas Escrituras. A ver, vamos a ver qué encontramos acá. Usaron varios puntos clave para decidir si incluir el libro o no. Aquí vamos entonces, hermanos, cuáles eran los puntos que se observaban para saber si un libro quedaba dentro del Nuevo Testamento o no. Entonces, vamos. Primero, si fue escrito por un apóstol o alguien muy cerca a un apóstol. Ok, número 2. Si el libro vino del tiempo de los apóstoles y la iglesia más primitiva. Eso era fundamental, era importante. Número 3. Contuvo solamente enseñanzas de sana doctrina. Ok. Que estaba de acuerdo con las creencias impartidas por los apóstoles y que no contradijeran los libros canónicos. Amén. También que la mayoría de las iglesias lo veían como escritura inspirada por Dios. Eso era importante. El libro mismo se declaraba inspirado por Dios. Entonces, hermanos, ¿son cuántos puntos? 5. 5. Sí. 5 puntos que debemos tomar en cuenta, que fueron tomados en cuenta por la iglesia, ¿sí? En los años ya de 100 para arriba, en el siglo segundo, ¿verdad? Fueron los puntos, 5 puntos que se veían y que pues determinaron qué libros quedaban dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta, hermano? No sé si encontraron estos 5 puntos en otra versión. No, ¿está bien, verdad? ¿Sí están claros? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el primero? Si fue escrito por un apóstol. Si fue escrito por un apóstol o alguien cerca de él. Número 2.
que fue escrito en el tiempo de los apóstoles. Si fue escrito en el tiempo de los apóstoles y de la iglesia más primitiva esa. Y luego, que tuvieran sana doctrina, que no contradijeran los libros canónicos. ¿Cuáles libros canónicos? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, que no solamente lo contradijeran, yo creo que también que tuvieran respaldo. Ajá, lo complementaran. Que lo complementara. Esa era la palabra que buscaba. Número 4, que la mayoría de las iglesias lo vieran como escritura inspirada por Dios. Y que hubiese testimonio interno. Que la misma Biblia, el mismo libro se declarara inspirado por Dios. Ok, ¿cuáles fueron los libros dudosos? Vamos a ver, hermana Olga Lidia. Amén. Segunda de Pedro, estilo muy distinto que Primera de Pedro, tal vez por falta de ayuda de un escriba. Ok, entonces aquí vemos que Segunda de Pedro tuvo sus detallitos. No creían pues que fuera Inspirado. y que tampoco fuera de Pedro. ¿Por qué? Porque el estilo, como si ustedes leen Primera de Pedro y lo comparan con el estilo de escritura del Segunda de Pedro, no coincide. ¿Pero por qué? Vamos a ver en Primera de Pedro 5:12. Amén. Nos dice, Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Esa es la traducción lenguaje actual. Entonces, ¿quién escribió? ¿A quién inspiró el Señor para que se escribiera Primera de Pedro? A Pedro. Pero ¿quién fue, por conducto de quién se escribió? Silvano. Silvano. O sea que este hermano iba chiflando y escribiendo. Nada, es broma. Perdón, hermana, ¿ya? Sí estamos entendiendo esto, ¿ah? Sí. Primera de Pedro lo escribió Silvano, le ayudó a escribirlo, pero Pedro, digamos que Pedro le iba diciendo lo que el Señor le iba revelando. Y ya Segunda de Pedro ya tiene otro estilo. ¿Ok? Porque ya en Segunda de Pedro fue Pedro el que escribió. Y recuerden que Pedro no era una persona que hubiese estudiado, sino que era una persona, ¿cómo que dice? Era sin letras, pero era del vulgo. No es que no habían ido a la primaria, a la secundaria, sí, pero no tenían una carrera, pues, por decirlo así. ¿Ok? Vamos entonces con Judas. Judas también era un libro que dudoso. Adelante. Judas dice que por citar a un libro fuera del canon del Antiguo Testamento, el libro de Enoc, eso lo cita en Judas 1:14, que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, aquí ¿qué estamos viendo? ¿Qué dice aquí? A ver si... Habla sobre el no. Y porque ándale. Lo metió. Judas insertó una profecía de Enoc. Que Enoc es un libro apócrifo, no pasó el canon. Y solamente, ¿se acuerdan que una sola Biblia, no recuerdo cuál es la Biblia que lo incluyó? No, ahí es otra después. Bueno, veamos entonces. Entonces, Judas fue dudoso porque puso una cita de un libro que estaba fuera del canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ahí lo dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Otra. ¿Cuáles otros libros fueron dudosos? Las cartas pastorales de Pablo, por tener un tono diferente que sus demás cartas. Ok, las cartas de Pablo. Incluso, hermanos, Hebreos. El libro de Hebreos se le atribuye a Pablo.
pero el libro de Hebreos ya tiene un lenguaje muy avanzado, un lenguaje doctrinal muy bien. Por eso algunos dicen que Hebreo lo escribió, ¿cómo se llamaba? Aquel predicador de Hechos que hablaba muy bien y que tenía vamos a decir, una retórica muy buena. Lucas. No, y que dos discípulos de Pablo lo llamaron aparte y le enseñaron el camino de manera correcta. Apolo. Se dice que Apolo fue el que escribió, pero eso es lo que dicen. Pero ahora sí que yo creo que fue Pablo el que lo escribió. Ahora, Santiago. Por ser principalmente al interés de judíos y no a los griegos, y por una supuesta contradicción con las ideas de gracia de Pablo. Ok. Eso ya no sé si lo hemos platicado, que el apóstol Pablo decía que la salvación es por gracia. Pero Santiago decía que la salvación era también por obras. Y es que aquí habría que entender, somos salvos por gracia, pero ya después que somos salvos, debemos hacer buenas obras. Como una prueba, como una consecuencia, como una prueba de que somos salvos. Luego, segunda y tercera de Juan. Amén. Por ser muy cortos y no a interés universal, enfocados en asuntos muy personales, pero al fin los pros superaron las contras en cada uno de los ejemplos anteriores, y en manos de la iglesia el Nuevo Testamento tomó la forma que tiene hoy, de 27 libros. Perdón, hermano, estoy bostezando, mire, ya me vi en la pantalla. Perdón. Entonces, es que está rico el tiempo como para un cafecito. Y ahorita vamos a tomar un cafecito, hermano. Si usted no vino, ya se perdió el café. Y hay pan. A ver. Entonces, hermanos, estos son los libros que estaban dudosos. ¿Cuáles fueron? A ver, ¿cuáles fueron? Judas, segunda de Pedro, Ajá. los de segunda y Agarra tercera ahí, de... por favor. Hablen en el micro. Judas, ¿Sí? bueno, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Santiago y las cartas pastorales de Pablo. Ok. Bien, mis hermanos, esta es la historia del Nuevo Testamento, porque nosotros debemos saber, debemos conocer cómo surge la Biblia, de dónde, por qué, y luego, ¿verdad?, leerla, saber el contenido, pero tener en cuenta, hermanos, que la palabra del Señor es importantísima para que nosotros podamos crecer. Por eso es importante el discipulado. El discipulado no es si queremos, ¿verdad? Es que debemos. No, hermano, pero a mí el Espíritu Santo me guía. Sí, el Espíritu Santo, pero la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo, la palabra, y también, ¿verdad?, estar bajo la cobertura de los siervos del Señor. Vamos a orar y voy a pedirle aquí a nuestro hermano Ángel que nos dirija esta oración, y de esta forma vamos a ser despedidos, hermanos. Amén. Amén, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias. Amén. Padre Celestial, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor, para aprender, Señor, cómo está compuesta tu palabra y cómo fue que tus enseñanzas, Señor, fueron juntadas en un solo libro. Padre bendito, te damos gracias por las enseñanzas, porque nos muestras, Señor, todo esto, Señor, para que nosotros podamos aprender y seguir creciendo espiritualmente. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo, y te pedimos bendiciones para el resto de la noche, Señor. Dándote gracias, te pedimos eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, saludamos a la hermana Oralia Torres, hermana Marta Elena, al hermano Marcos de la Fuente. Dios te bendiga, Marquito. Dios te guarde. Para a los hermanos
Mañana a las 8 predica nuestro hermano Ángel. El viernes vamos a estar en la casa de Doña Conchi, ahí enfrente de acá Chema. Los nombres que tenemos ahí frente a acá Chema, ahí vamos a estar con Doña Conchi. Bueno, en palabras ya más españolas. Ahí donde vive Julio César, enfrente vive la hermana Concepción. Así que ahí vamos a estar. Y el viernes vamos a tener a las 6 de la tarde un culto. Así que ayúdenos orando para que el Señor obre milagros, sanidades, pero también salvación. Amén, que traiga convicción el Señor de salvación. El sábado a las 4 de la tarde un servidor da estudio al hermano Manuel Hernández Murillo en su casa con mi esposa, y a las 6 de la tarde estamos transmitiendo el mensaje, a menos, ¿verdad, hermano Marquito? Que ustedes puedan transmitir desde Comalcalco. Eso me ayudaría mucho, pues, porque aliviaría un poquito las cargas. Así yo ya nada más predico o enseño allá a las 4 y ya vengo con calma. Pero si no, pues a las 6 de la tarde estaremos trayendo el mensaje desde aquí de Cunduacán. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que pasen buenas noches, que el Señor los guarde.